Entonces ya en la clase pasada habíamos hablado de la cadena de osciladores, habíamos discutido su importancia y que nosotros íbamos a considerar la cadena de osciladores para obtener una teoría de campo, ¿cierto? Entonces, donde este es el desplazamiento x1, por ejemplo, x2, xn menos 1 y xn, hemos hablado del límite cuando n tiende a infinito el número de osciladores y el límite cuando la distancia interoscilador, por ejemplo, delta x tiende a cero, ¿cierto? Y esta sería la longitud del oscilador, L. Pues acá hablamos de que L, o más bien delta x, era igual a la longitud del oscilador dividido entre n osciladores y cada uno tenía una constante de acoplamiento acá. ¿Sí? Esto es lo que hicimos la clase pasada básicamente. Bueno, entonces nosotros para este sistema vamos a escribir el lagrangiano de la siguiente forma. Vamos a considerar, por ejemplo, que de una vez vamos a llamarle phi, a este desplazamiento lo vamos a llamar phi1, a este phi2, phi3, phi n menos 1, phi n, y acá vamos a comenzar a cambiar notación. Para referirnos al campo, nos vamos a referir con la letra phi. ¿Listo? Entonces yo escribo el lagrangiano que depende de phi y de phi punto, o sea, de un conjunto phi sub k y phi punto sub k. Esto es un conjunto. Esto es igual a la energía cinética menos la energía potencial, ¿cierto? ¿Esto cómo sería? La energía cinética de cada una de las masas sería un medio de la masa de todas las masas son iguales. La suma desde k igual a 1 hasta n de sería phi sub k punto al cuadrado, ¿cierto? Menos la energía potencial que sería un medio de k por la suma desde k igual a 0 hasta n menos 1 de phi sub k más 1 al cuadrado menos phi sub k. Perdón, phi sub k menos phi sub k más 1 al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces ahora de acá nosotros podemos obtener n ecuaciones de movimiento para las coordenadas phi sub k y phi sub k punto. Bueno, para la coordenada phi sub k, mejor dicho, ¿cierto? Entonces, listo, muy bien. Entonces aplicamos Euler-Lagrange. Aplicamos el formalismo de Euler-Lagrange. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues derivada del lagrangiano con respecto a phi menos la derivada con respecto a t de la derivada del lagrangiano con respecto a phi punto igual a 0, ¿cierto? Entonces, listo. Para poder hacer esta derivada, estas derivadas, nosotros consideremos un solo término, ¿sí o no? Entonces, derivemos acá, por ejemplo, con respecto a j. Eso significa que yo tengo la derivada del lagrangiano con respecto a j, a phi sub j,
es la derivada con respecto a phi sub j de un medio de la masa por la suma desde k igual a 1 hasta n de phi sub k punto al cuadrado, ¿cierto? Es como la derivada con respecto a phi sub j, perdón, de un medio de m de phi sub 1 punto al cuadrado más phi sub 2 punto al cuadrado, ¿cierto? Además un phi sub j punto al cuadrado más phi sub n punto al cuadrado. ¿Sí o no? Naturalmente, el único término que contribuye es cuando k es igual a j, entonces por lo tanto esto sería m por phi. Bueno, acá tiene que ser phi sub j punto, ¿cierto? Phi sub j punto. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces esta sería para la primera derivada. Entonces vamos para la segunda derivada. Entonces ahora la derivada del lagrangiano con respecto a phi sub j es igual a la derivada con respecto a phi sub j de un medio de la constante elasticidad por la suma desde k igual a 0 hasta n menos 1 de phi sub k más 1 menos phi sub k al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, básicamente, esto porque es importante, por acá van a haber dos términos que contribuyen, ¿sí o no? No solamente uno, sino dos. Entonces, por acá vamos a tener un término de todos los términos que podemos derivar. Vamos a tener un término que es un medio de la constante elasticidad cuando k es igual a j, por ejemplo, ¿sí o no? Entonces tenemos phi sub j más 1 menos phi sub j al cuadrado, pero también tenemos el término cuando k es igual a j menos 1, ¿cierto? Sería más un medio de k que multiplica a phi sub j menos 1 menos, perdón, phi sub j menos phi sub j menos 1 al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, esos serían los dos términos que contribuyen a la derivada con respecto a phi sub j, a la coordenada phi sub j, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, de acá, nosotros podemos expandir esto. Entonces, nosotros nos queda que esto es un medio de k por la derivada con respecto a phi sub j de phi sub j más 1 al cuadrado menos 2 phi sub j más 1 phi sub j más phi sub j al cuadrado y bueno, más tenemos más phi sub j al cuadrado menos phi sub 2 phi sub j, phi sub j menos 1 más phi sub j menos 1 al cuadrado, ¿sí o no? Y esto nos da acá factor de menos phi sub j más 1, ¿sí o no? Por acá, más 2. Bueno, ahí ya se cancela con el 2 de afuera, entonces más phi sub j, más phi sub j, menos 2, que también se cancela con el 2 de afuera, menos phi sub j menos 1, ¿cierto? Y esto queda como menos k factor de phi sub j más 1, menos 2 phi sub j, más phi sub j menos 1. Entonces esa es la segunda derivada de Euler-Lagrange, ¿cierto? Bueno, muy bien. Listo. Entonces, de acá, nosotros podemos obtener cuando nosotros reemplazamos, y un segundo, yo reviso una cosa por acá.
más, listo. Entonces en Euler-Lagrange, entonces tenemos derivada del lagrangiano con respecto a phi menos la derivada con respecto a t del lagrangiano con respecto a phi punto, ¿sí o no? Entonces, esto básicamente queda como esta derivada de acá. Bueno, entonces podemos, simplemente cambiamos de signo, esto le queda un menos, esto le queda un más acá, entonces hacemos lo siguiente. Nos queda m por phi sub j dos puntos menos k, ¿cierto? A menos k que multiplica a phi sub j más 1 menos 2 phi sub j más phi sub j menos 1 igual a 0. Bueno, muy bien. Entonces, eh, estas son n ecuaciones diferenciales linealmente independientes. Las que tenemos acá. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, ustedes pueden ensayar, por ejemplo, para j igual a 1, ¿cierto? Entonces, para j igual a 1, entonces nosotros tenemos que m por phi 1, 2 puntos, ¿sí o no? Menos k. Entonces, como queda acá? Queda menos k por phi sub 2 más 2k por phi sub 1, pero entonces tenemos j menos 1. Si j es igual a 1 y yo tengo los osciladores etiquetados desde j igual a 1 hasta n, entonces, ¿qué hago en este término? ¿Quién tiene alguna idea? Si j es igual a 1, ¿qué término es este? Naturalmente yo no estoy etiquetando desde j igual a 0, entonces, ¿qué hago con ese término? ¿Lo quito, lo dejo ahí o qué hago? ¿Alguna idea, chicos? Profe, yo diría que lo quita, vale cero. Bueno, gracias, Jamil, por su respuesta. Pero la verdad es que no. Recuerden que este sistema tiene invarianza traslacional. Como este sistema tiene invarianza traslacional, entonces hay que imponer condiciones de frontera periódica, ¿cierto? Por lo tanto, j de 0, perdón, phi de 0 es lo mismo que phi de n, ¿sí o no? Esto queda acá, sería menos k por phi de n. Listo. Entonces nuestra primera ecuación sería phi 1, 2 puntos, menos k sobre m, o más bien coloquemos esto así, phi 1, 2 puntos, igual a k sobre m por phi 2 menos 2k sobre m por phi 1 más k sobre m por phi n. Entonces, esta sería mi primera ecuación diferencial de las n ecuaciones diferenciales que puedo tener con Euler-Lagrange.
Muy bien, necesitamos para j igual a 2. Para j igual a 2, entonces nosotros tenemos que m por phi 2, dos puntos, menos k por phi 3, más 2k por phi 2, menos k por phi 4. A ver, esto es phi 3 acá, más bien. Esto es phi 3 igual a 0 y este de acá es phi 1. Tenemos, a ver, phi de k más 1, o sea, phi 3, esto sería phi de 1 acá. Listo. Muy bien. Esta ecuación, la segunda ecuación diferencial, nos queda como phi 2 puntos igual a k sobre m por phi 3 menos 2k sobre m por phi 2 más k sobre m por phi 1, ¿cierto? Entonces acá quedan acoplados solamente los osciladores vecinos en estas ecuaciones diferenciales. Esta ya es mi segunda ecuación diferencial del sistema acoplado, ¿cierto? Pero nosotros podemos, por ejemplo, simplemente como para generalidad, miremos a ver qué pasa para j igual a 3. Entonces para j igual a 3, nosotros tendríamos que phi 3 puntos sería igual a k sobre m, ¿cierto? Por phi 4 menos 2k sobre m por phi 2 más k sobre m, perdón, por phi 3 más k sobre m por phi 2, ¿sí o no? Muy bien. Ahora hagamos la última. Para j igual a n, ¿sí o no? Entonces para j igual a n, nosotros tendríamos phi sub n dos puntos igual a k sobre m por phi n más 1 menos 2k sobre m por phi n más k sobre m por phi n menos 1. Pero nosotros no tenemos n más 1 osciladores, tenemos n osciladores. Entonces este phi n más 1, ¿qué hago con ese phi n más 1 ahí? Invarianza traslacional, chicos. ¿Qué hago con ese phi n más 1? A ver. Pero pues sería el mismo argumento, ¿no? Sería, podría ser phi n o sí, phi sub n, como lo hicimos para j igual a 1, por las condiciones de frontera. Mm, sí, pero no tendría como mucho sentido devolverse, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra cosa podría hacer? Pero sería entonces como phi de 1. Exactamente, muy bien. Sería phi de 1, ¿sí o no? Esto sería phi de Pero 1. pues, entonces ahí lo que entiendo es como que vuelve a acoplarse al mismo punto del inicio. Sí, ¿se acuerda de la bolita que yo les mostré el miércoles? Que usted le daba la vuelta y nos volvía al mismo punto. Sí, sí. Es como si usted tuviera como una tirita y entonces la doblara en forma de circunferencia. El punto final se acopla con el punto inicial, ¿sí o no? Entonces así más o menos queda esto. Esto es importante por la estructura. Esto va a tener una estructura matricial que nos va a permitir a nosotros ver las condiciones de frontera periódicas del problema, ¿cierto? Y las n ecuaciones linealmente independientes. Entonces, en forma matricial, entonces yo tengo phi 1 dos puntos, phi 2 dos puntos, por ejemplo, phi 3 dos puntos, hasta phi n dos puntos, un vector. Y acá entonces tendría, en este punto acá,
Para la primera ecuación tendría ¿quién? Tendría K sobre M por phi 2 menos 2K sobre M por phi 1, o sea que sería K con esta estructura, menos 2K sobre M. Acá sería K sobre M. Sería 0 acá, 0 acá. Y en el último elemento de la fila sería otra vez K sobre M. ¿Cierto? Vamos a ver las condiciones de frontera periódicas, ¿cierto? Periodic boundary conditions. ¿Cómo se manifiestan en la estructura de la matriz? ¿Sí o no? Hay una manifestación en la estructura de la matriz. Entonces vamos con la segunda ecuación. La segunda ecuación sería K sobre M menos 2K sobre M. K sobre M, ¿cierto? 0. 0 acá sería 0. K sobre M menos 2K sobre M. K sobre M, 0. Y acá, entonces quedaría esto K sobre M menos 2K sobre M. Entonces aquí se manifestaría la condición de frontera periódica. K sobre M acá, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, si esto que premultiplica a phi 1, phi 2, phi 3, phi n, ¿sí o no? Entonces, estos son en ecuaciones diferenciales linealmente independientes. Linealmente independientes. Muy bien, entonces, eso es lo que, si nosotros partiéramos del hecho de de que cada una de esas masas tiene un desplazamiento discreto, ¿sí o no? Entonces nosotros tendríamos n ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden para el desplazamiento de cada una de las masas, para la coordenada de cada una de las masas ahora. Entonces consideremos el límite cuando n tiende a infinito. Y por lo tanto, delta x tiende a 0. Decimos el lagrangiano de un conjunto phi sub k, perdón, phi sub j punto. Esto sería igual a m medios, ¿cierto? Por la suma desde k igual a 1 hasta n de phi sub j punto al cuadrado, ¿cierto? Menos k medios por la suma desde k igual a 0 hasta n menos 1 de phi sub j más 1 menos phi sub j al cuadrado, ¿cierto? Y acá vamos a hacer una cosa. En el primer término del lagrangiano, entonces decimos que esto es un medio, la suma desde k igual a 1 hasta n, ¿cierto? De m sobre delta x, dividimos por delta x, esto es phi sub j punto al cuadrado y multiplicamos acá por delta x. Menos, bueno, hagamos acá el límite, tomemos el límite, tengamos límite cuando n tiende a infinito y cuando delta x tiende a 0, ¿sí o no? Es una suma infinita ahí. Ahora tenemos menos un medio, ¿cierto? De la suma desde k igual a 0 hasta n menos 1, ¿cierto?
de K por delta X acá, que multiplica a phi sub j más 1 menos phi sub j sobre delta X. Aquí esto todo está al cuadrado. Por lo tanto, para compensar ese delta X al cuadrado, vuelvo a multiplicar por un delta X acá, ¿cierto? Muy bien. En este límite, esa sumatoria por este delta X se puede reemplazar por una integral, ¿sí o no? O sea que esto queda, y esto se reemplaza por una densidad de masa. Si no fuera así, este problema sería un problema no regular, porque en la medida que usted comienza a aumentar el número de masas en el sistema, ¿cierto? Entonces este problema comienza a tener una divergencia asintótica. Entonces nosotros no queremos eso. Entonces lo expresamos en términos de la densidad de masa. La masa por unidad de longitud en la cadena de osciladores, porque como ya van a ser tantos osciladores, nosotros no vamos a poder identificar las masas individuales porque van a estar muy cerca la una de la otra, ¿cierto? Entonces lo que nosotros nos podemos preguntar es en un punto determinado cuál es la masa por unidad de longitud, ¿cierto? Y eso entonces va a ser integral. Esto lo llamamos el coeficiente de elasticidad, la constante de elasticidad por delta X lo llamamos el módulo de Young. Entonces, ¿esto cómo queda? Bueno, acá me faltó colocar la densidad de masa. Esto quedaría mu sobre 2, que es el coeficiente, el módulo de Young, que multiplica, ¿qué es esto? Esta es la aproximación. Esta es la aproximación para la derivada de phi de xt con respecto a x, ¿cierto? Que cuando delta x es lo suficientemente pequeño es exacta, entonces vamos a colocar acá derivada de phi de xt con respecto a x al cuadrado diferencial de x, ¿cierto? Y esto lo escribimos como lo que conocemos como la densidad. Esto es una densidad en el continuo, a esto ya le llamamos la densidad lagrangiana, ya no de la coordenada phi sub j punto, sino del campo. Acá, ¿qué es lo que hemos hecho? En este proceso de acá, de pasar de este conjunto de ecuaciones diferenciales que venía de el lagrangiano para las partículas o para las masas discretas, hemos pasado a un lagrangiano para el campo, ¿cierto? Phi, phi punto. Lo que nosotros hemos hecho es convertir este conjunto de ecuaciones de n ecuaciones diferenciales linealmente independientes en una ecuación en derivadas parciales, ¿cierto? Y hemos convertido el lagrangiano en una densidad lagrangiana, es decir, un lagrangiano por unidad de x, ¿cierto? Entonces, cuando usted lo integra, queda un lagrangiano, ¿sí o no? Entonces, el lagrangiano acá, entonces sería, la densidad lagrangiana sería igual a mu, que mu sobre 2 por phi punto al cuadrado menos y sobre 2 por la derivada del campo phi con respecto a x al cuadrado. Esa es la densidad lagrangiana. Y el lagrangiano, entonces naturalmente es este término que nosotros tenemos acá. Entonces el lagrangiano, este es el lagrangiano de acá, que sencillamente es un funcional de phi y de phi punto. Recuerden la definición de funcional. Funcional es una estructura matemática que mapea una función, es decir, esto es un mapa de una región, ¿cierto? NRN a R, por ejemplo. Si esto fuera, por ejemplo, un mapa real, pero también esto puede ser una región, ¿cierto? En ZN o en CN, depende de la notación que usted utilice, a el mapa de los complejos también. Entonces, esto también es un campo complejo, ¿sí o no? Entonces, el lagrangiano, que es un funcional, acá nosotros lo definimos como la integral, ¿sí o no?
con respecto a X de la densidad lagrangiana de phi punto, ¿cierto? Y esto es igual a la integral con respecto a X de mu medios por phi punto al cuadrado menos y medios por la derivada de phi con respecto a X al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como una teoría de campo. ¿Sí o no? Esta de acá es una teoría de campo. Esta es una teoría para el campo phi. Listo. Bueno, muy bien. Si yo me aventuro a obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange para phi, ¿cierto? Entonces, ahora, las ecuaciones, o más bien la ecuación de Euler-Lagrange para phi se conoce como la ecuación de campo. Listo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a mirar cómo hallar la ecuación de campo. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Pasamos de un esquema de variables discretas a un esquema de variables continuas, donde en el esquema de variables continuas eh, la coordenada phi se llama campo, ¿cierto? Hay una forma importante en la que uno puede ver este procedimiento. Es decir, ¿qué es lo que realmente nosotros hemos hecho acá? Lo que nosotros hemos hecho es que hemos unificado, es una unificación del espacio y el tiempo, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la unificación del espacio y el tiempo, nos referimos, digamos, a qué paradigma de la física particularmente. Esto es qué. Excelente, Fernando. Es teoría especial de la relatividad. Bueno, muy bien. Pregunta hasta ahí. Espere, Valentina, que no veo bien. Un segundo. Decimos que hemos unificado el espacio con el tiempo, Valentina, porque ahorita, cuando hallemos la ecuación de campo, nosotros vamos a ver que la típica derivada que nosotros hacíamos con respecto al tiempo en el formalismo tradicional de Euler-Lagrange para un sistema discreto de partículas, acá va a ser una derivada con respecto a un 4 vector, ¿cierto? Entonces, en la ecuación de Euler-Lagrange, en la imagen de Euler-Lagrange, la derivada unifica las coordenadas espaciales y temporales, ¿cierto? Si nosotros queremos hallar una relación con el formalismo anterior para sistemas discretos de partículas. Entonces, es en la ecuación de campo, o más bien en las ecuaciones de Euler-Lagrange, donde uno ve la unificación. ¿Sí me hago entender? Bueno,
Entonces, otra forma de ver eso, Valentina, es que usted acá no puede percibir el tiempo y el desplazamiento de manera independiente. Nosotros hablamos la semana pasada de ese tema. Lo que pasa es que no hablamos mucho, pero ustedes van a tener tiempo durante el taller parcial para que, pues, elaboren ahí un poquito. Entonces, nosotros, ¿qué habíamos dicho? Nosotros estamos hablando de la ecuación de onda, hablamos un cuadernito nuevo para que hablemos de eso un segundo. Entonces, teoría clásica de campos, parte 4. Entonces, nosotros habíamos hablado, por ejemplo, de esta ecuación de acá. Este es el operador de D'Alembert sobre un campo, es decir, esto tiene una densidad lagrangiana asociada, ¿cierto? Igual a S de RT. Esto es una ecuación en derivadas parciales. Muy bien. Entonces acá, básicamente, en este caso, el espacio y el tiempo no se pueden ver de forma independiente, ¿sí o no? El espacio y el tiempo quedan relacionados en esta expresión de acá, ¿sí o no? Vamos a ver eso muy sucintamente. Cuando yo hago la función de Green para este problema, entonces recuerden función de Green. ¿Qué tenemos nosotros acá? Tenemos que la función de Green satisface Laplaciano menos 1 sobre C al cuadrado, segunda derivada con respecto al tiempo, ¿sí o no? De la función de Green, que sería G de R menos R', coma T menos T', igual a un delta 3 de R menos R' por delta de T menos T'. Entonces, cuando yo naturalmente saco la transformada de Fourier de esta ecuación, entonces yo voy a obtener que G de K, omega no es otra cosa que C al cuadrado sobre, entonces a ver, esto quedaría como omega, esto queda omega cuadrado menos K cuadrado, ¿sí? Entonces esto queda como C cuadrado que multiplica a omega menos, perdón, esto es C cuadrado acá, esto sería CK y acá omega más C por K, ¿sí o no? En el taller ustedes van a explorar una cosa. Este tipo de sistemas, los sistemas físicos deben de ser sistemas causales. Sistema físico debe de ser causal, ¿cierto? ¿Eso qué implica? Para que un sistema físico sea causal, la función de Green debe de tener los polos en el semiplano complejo inferior, ¿cierto? Pero esta función de Green acá, ¿dónde tiene los polos en el plano omega? Esta función de Green tiene un polo en omega igual a C por K y tiene otro polo en omega igual a menos C por K, ¿cierto? Eso significa que se tiene que hacer una transformación en el plano complejo sobre esta función de Green para poder hacer la función de Green correspondiente a un sistema físico causal. Entonces, esto se llama continuación analítica. Es sencillamente un proceso mediante el cual uno puede definir una transformación sobre una función compleja como es esta, de tal forma que bajo la transformación, digamos, la satisfacción de las ecuaciones de Cauchy-Riemann sea invariante, es decir, G de K, omega igual a C al cuadrado sobre omega al cuadrado menos C al cuadrado K satisface Cauchy-Riemann y cuando usted transforma también.
La transformación es básicamente una traslación de los polos. Entonces, este polo, por ejemplo, el polo CK, se traslada infinitesimalmente a este punto de acá, que va a ser el punto omega igual a CK menos y epsilon, ¿cierto? Donde epsilon tiende a 0. Eso significa que acá tenemos un omega menos CK más y epsilon. Y este polo de acá se traslada a omega igual a menos CK menos y epsilon, ¿cierto? Entonces, de acá por omega más CK más y epsilon, ¿cierto? Entonces, esta es la transformación que se hace sobre la función de Green. Una vez usted hace esta transformación sobre la función de Green, entonces usted ya puede garantizar que cuando calcula la transformada inversa de Fourier, igual a la integral sobre d3k dividido 2pi al cubo, integral sobre d omega dividido 2pi, ¿cierto? De g de k, omega por e a la menos i k punto r menos omega t. Esto es estrictamente mayor o igual que, perdón, esto es, segundo, esto es diferente de 0 para todo t mayor o igual que 0, es decir, es causal. Y esto es causal debido a esta transformación de los polos en el plano complejo. ¿Qué tiene que ver esto con la unificación del espacio-tiempo? Esto es una onda. Usted una onda, el problema de las ondas, usted no lo puede ver el tiempo independiente del espacio. ¿Sí o no? No puede. Entonces, y de eso es lo que se trata el operador de D'Alembert, ¿cierto? Este operador de D'Alembert en el formalismo del espacio-tiempo es sencillamente un laplaciano. ¿Por qué? Usted tiene d mu, ¿cierto? Entonces sería igual a ¿quién? D mu sería igual, en este caso, a la derivada con respecto al tiempo, coma, menos el gradiente. Y de super mu sería la derivada con respecto al tiempo, coma, el gradiente. Por lo tanto, si yo tengo acá d mu por d super mu, entonces, ¿cómo me da esto? Me da la segunda derivada con respecto al tiempo menos el laplaciano, ¿sí o no? Esto es el D'Alembertiano, esto es un laplaciano 4 vector, ¿cierto? Muy bien, entonces, acá, en este problema de ondas, esto se manifiesta con la función de Green. Cuando nosotros integramos acá, que eso es algo que ustedes deben de hacer, entonces, g de r, t va a ser igual a menos 1 sobre 4pi por delta de, acá queda t menos t prima, ¿cierto? Menos r menos r prima sobre la velocidad de la onda. En ese delta, el espacio y el tiempo quedan realmente acoplados. Aquí el tiempo, usted no lo puede percibir independiente del espacio. La onda va a tener un tiempo de retardo. Usted puede definir que esto es un tiempo de retardo, T de retardo, ¿cierto? De forma tal que T' va a ser igual a T menos menos T de retardo, o sea, T menos R menos R' sobre C. Es decir, el tiempo T' va a depender de la distancia que usted ha recorrido, que la onda ha recorrido desde R' hasta R, ¿cierto? Entonces supongamos que la fuente de la onda está por acá, en R'. Y supongamos que el observador está en R. Entonces la onda recorre la distancia entre R y R' a una velocidad de C y esto se llama tiempo de retardo. ¿Sí o no? Es como un tiempo propio en la teoría especial de la relatividad. ¿Sí o no? Lo que pasa es que el tiempo propio está asociado con un intervalo invariante en la teoría especial de la relatividad.
¿cierto? Entonces acá, en esta función de onda, cuando ustedes obtienen la función de Green para esta función de onda, bueno, realmente estos argumentos de acá deberían de ser R menos R', coma T menos T', ¿sí o no? Entonces, mientras la onda se comienza a propagar en el tiempo de retardo depende de la diferencia de las posiciones entre la fuente y el observador. ¿Sí o no? Observador. En este problema, que es un problema clásico, nosotros podemos derivar para el electromagnetismo, podemos derivar para una cuerda tensa, podemos derivar para una membrana vibrando en una dimensión, en dos dimensiones, una membrana circular, etcétera, etcétera. En todos los libros de físico-matemática están este tipo de problemas. Este es un problema que está acoplando el espacio y el tiempo. Es decir, nosotros sin saberlo, cuando estamos solucionando ondas de esta forma, estamos haciendo relatividad especial. Porque el operador de D'Alembert, este operador es un operador de unificación del espacio-tiempo. Bueno, chicos. ¿Qué les parece? Bueno, Valentina, ¿le parece que esta es una mejor explicación? ¿Quedó claro? Y para los otros chicos también. ¿Les parece una explicación razonable sobre el acoplamiento del espacio-tiempo? ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, lo siento. Pensé que de pronto esto iba a aclarar un poquito el panorama, pero veo que no. Miremos a ver si vamos avanzando y ahí se va aclarando la situación. Bueno, Fernando, a ver, por la dependencia de phi del tiempo, no entiendo, Fernando, ¿me puedes explicar la pregunta o es un comentario? No sé si Fernando todavía está por ahí que me hizo una pregunta, pero no entendí la pregunta. O posiblemente era un comentario, no sé. Bueno, Fernando, si me puedes explicar el comentario ahí en el chat, entonces te lo agradezco. Listo. Bueno, Fernando, claro que sí, no hay problema. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a aplicar el principio de estacionariedad a la acción, pero del campo, ¿sí o no? Entonces, recordemos el concepto de funcional. Es un funcional E, recibe una función, por ejemplo, psi de R, y lo transforma en un número, ¿cierto? Eso es un funcional. El funcional más conocido nosotros hemos trabajado siempre, desde que estamos chiquitos, pues, es la longitud de arco, ¿sí o no? Usted tiene, por ejemplo, longitud de arco de una función f de x, ¿sí o no? Esto es igual a la integral de 0 al punto donde usted vaya a evaluar, donde vamos x sub 0, por ejemplo. Entonces, x sub 0, coma f de x sub 0, por ejemplo, ¿sí o no? De la raíz de 1 más f' de x al cuadrado de x. ¿Eso qué significa? Usted acá está mapeando f de x, esta función f de x, ¿cierto?
o ese conjunto de uniones f de x, usted las está mapeando en un número. Esto es un número, ¿sí o no? Entonces, un funcional es una estructura matemática que mapea una función en un número, ¿cierto? Entonces, esto podría ser, por ejemplo, la integral sobre dx de el gradiente de psi al cuadrado más la derivada de psi de x al cuadrado más la derivada de psi de x a la 4, por ejemplo. Y usted integra esto con respecto a x, esto le da un número, ¿sí o no? Entonces eso es un funcional. Entonces la acción es un funcional, la acción. La acción es un funcional, ¿cierto? La acción es un funcional que recibe un campo x de t y esto lo convierte en un número. El lagrangiano también es un funcional, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Bueno, nosotros tenemos lagrangiano. Tenemos lagrangiano, que es un funcional, por ejemplo, de phi punto y de la derivada con respecto a x de phi, ¿cierto? Y esto es igual a la integral de 0 a L, por ejemplo, que es la longitud del oscilador, d sobre dx, ¿cierto? De la densidad lagrangiana, que digamos primero la densidad lagrangiana, que si es una función, esto sí es una función que depende de phi punto y de la derivada con respecto a x de phi, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Listo. Entonces, en términos del lagrangiano, entonces la acción se puede escribir así. La acción se puede escribir de la siguiente forma. Muy bien. Bueno, S que recibe un campo x, t, ¿sí o no? Entonces, esto es igual a la integral entre t1 y t2, por ejemplo, con respecto al tiempo, de el lagrangiano, que es un funcional en el espacio, es decir, el lagrangiano acá está mapeando, ojo, el lagrangiano acá me está mapeando R2 en R, ¿sí o no? Es decir, es un funcional en el espacio, pero sigue siendo una función del tiempo. Entonces es un lagrangiano que varía con el tiempo. Es un funcional que varía con el tiempo, lo integramos con respecto al tiempo y obtenemos un número. ¿Sí o no? Entonces es la forma adecuada de ver este problema. Esto es un lagrangiano que depende de phi punto y depende de la derivada con respecto a x del campo phi. ¿Sí o no? Y nosotros a su vez podemos escribir esto como la integral entre t1 y t2 sobre dt por la integral entre 0 y L sobre dx de la densidad lagrangiana, que sí es una función de phi punto y de la derivada con respecto a x de phi. Listo. Muy bien, ahora lo que nosotros vamos a hacer es aplicar el principio de estacionariedad a la variación de S, ¿cierto? Entonces, aplicamos el principio de estacionariedad a la variación de S. Muy bien, entonces variación de S. Entonces tenemos la variación de S que depende de phi
de xt. Entonces, en este caso, es como si yo estuviera variando el campo. Ya no es una variación sobre las coordenadas generales, es una variación sobre el campo. O sea que esto es S de phi de xt más la variación de phi de xt menos S de phi de xt. ¿Sí o no? Esta es la variación y la variación debe ser idénticamente igual a 0, ¿cierto? Por ese principio. Bueno, bien. Entonces ahora, básicamente nosotros podemos hacer bueno, hay que hacer una pequeña cosita acá. A ver. Es evaluación de la variación de S. ¿Cierto? Entonces, la variación de S, que depende de phi de x, t, ¿cierto? No es otra cosa que la variación de la integral entre T1 y T2, ¿cierto? Con respecto a T por la integral entre 0 y L con respecto a X de la densidad lagrangiana que depende de phi, de la derivada con respecto a T de phi, que lo voy a seguir escribiendo así por razones que van a ser obvias en un momento, y la derivada con respecto a X de phi, ¿cierto? Entonces aplico simplemente cálculo variacional tradicional, ¿cierto? Y entonces esto me queda de la siguiente forma. Me queda la integral entre T1 y T2 del diferencial de T, la integral entre 0 y L, el diferencial de X, ¿cierto? Y acá me queda la derivada del lagrangiano con respecto al campo, ¿cierto? Más la derivada del lagrangiano con respecto a ver, con respecto a phi punto, ¿cierto? Por la derivada con respecto a t, más la derivada del lagrangiano con respecto a la derivada con respecto a x por d de x, ¿cierto? Y esto lo multiplico acá por la variación de phi. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo típico que nosotros hacemos, ¿cierto? Acá van a salir varias integrales que nosotros debemos de elaborar, ¿cierto? Entonces, la primera integral importante que nosotros debemos de elaborar acá va a ser la integral con respecto a t de este término de acá. Entonces, me queda la integral con respecto a t entre t1 y t2 de dt de la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi punto por la derivada del variacional de phi con respecto a t, ¿cierto? Esto lo puedo hacer, listo. Entonces vamos a ver una cosa. Yo no quiero que el variacional de phi, o yo no quiero que esa derivada con respecto al tiempo actúe sobre el variacional de phi. Entonces, ¿qué hago ahí? Vamos a sacar a alguien al tablero. A ver, Julián Andrés. Si yo no quiero que la derivada con respecto a t actúe sobre el variacional de phi, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me recomienda? Bueno, como que Julián no está por ahí. Guaira, ¿qué hacemos con esa derivada con respecto a t? Hola, profe, no sé. Bueno, les doy una pista. Entonces, cuando yo quiero quitar una derivada de acá, básicamente yo utilizo integración por partes. Entonces hago
que esto es diferencial de V, ¿cierto? Y que esto sea U. Entonces esto es V por U. ¿Sabe cómo me queda esto? Esto me quedaría como la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi punto por la variación del campo entre T1 y T2, ¿cierto? Y nosotros bien sabemos que la variación de phi evaluada en los extremos, ¿cierto? Es cero. Aquí esto es cero. Muy bien. Ahora que tenemos acá, entonces nos queda menos la integral entre T1 y T2, ¿sí o no? Con respecto a T, de du por B. ¿Y quién es du? Entonces du sería la derivada con respecto a T de la derivada de la densidad lagrangiana, ¿cierto? Con respecto a phi punto. Por el variacional de phi, ¿cierto? Entonces acá ahora el variacional de phi quedó sin ninguna derivada, ¿sí o no? Simplemente por integración por partes pasamos la derivada que estaba actuando sobre el variacional, la pasamos a que derivara sobre la densidad lagrangiana, ¿cierto? Bueno, muy bien. Un pequeño truquito de salón ahí como medio conocido. Profe, qué pena, porque dijimos que el variacional de phi se anula entre T1 y T2. Ese es el principio de la extremización del variacional. En los extremos del tiempo y en los extremos del espacio, el variacional del campo es cero. Ah, sí, sí, ya me acordé, gracias. ¿Sí o no? Igual yo tengo preparado un repaso del principio variacional para el lunes en el taller. Lo hacemos en los primeros 40 minutos. En los otros 40 minutos de clase hacemos, entonces aplicamos el principio de Lagrange al péndulo doble y después, entonces hacemos el programa. Listo, yo todavía les debo el programa del lunes. Tengo que terminar de organizarlo y se los envío. Entonces hacemos un pequeño repaso el lunes. Listo, Jonathan. Sí, Juan, muchas gracias. Bueno, con gusto. Entonces esto es la integral entre T1 y T2 de sobre dt. Entonces, de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a phi punto por la derivada de la variación de phi con respecto a t. Esto es igual a menos la integral entre t1 y t2 con respecto a t de la derivada con respecto a t de la derivada del lagrangiano, la densidad lagrangiana con respecto a phi punto por el variacional de phi. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, esta expresión que yo tengo acá va a ser una expresión útil para yo tratar allá la ecuación de campo que voy a obtener mediante este principio variacional. Listo. Bueno, muy bien. De acá nosotros podemos obtener otra integral importante que tenemos que analizar. Entonces analicemos la integral con respecto a x de la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a la derivada del campo con respecto a x por la derivada con respecto a x de la variación, ¿cierto? Entonces ahora consideramos entonces la integral de 0 a L del diferencial de x. Venga chicos, yo nunca les pregunté una cosa, yo estaba por preguntarles una cosa. Yo vi que ustedes con el profesor Leonardo, él trabajaba como en Wolfram Matemática y como con diapositivas. ¿Ustedes prefieren las diapositivas o prefieren el tablero? Pues yo no tengo diapositivas todavía, pero pues podría intentar hacer algunas si les parece más. Profe, no, es mejor el tablero 1000 veces. Sí, profe, la verdad con esas diapositivas de Wolfram era un poco difícil y enredado. Ah, bueno. Bueno, entonces dejemos el tablero, pues. Yo tampoco es que tenga muchas diapositivas de mecánica clásica, pues, porque
Yo trabajo más como con otras cosas, como con materiales, cuántica y eso, pero pues podría intentar hacer algunas, pero si prefieren el tablero, dejémoslo así más bien, sí o no. Esto es la derivada de la densidad con respecto a la derivada del campo con respecto a X, ¿cierto? Por la derivada de la variación del campo con respecto a X, ¿sí o no? Entonces vamos a ver cómo podemos elaborar esta expresión de acá. Desde acá tenemos la integral de 0 a L, ¿cierto? Con respecto a X de la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a delta X de phi por la derivada con respecto a X de la variación, ¿sí o no? Si aplicamos partes otra vez acá, entonces ¿cómo nos queda? Nos queda derivada del lagrangiano con respecto a d sub x de phi por la variación entre 0 y L. Entonces ahí, Jonathan, como son los extremos, la variación en los extremos debe ser 0, ¿sí o no? Ese es el principio. Sí, Menos la integral de 0 a L, ¿sí o no? Menos la integral de 0 a R de sobre dx, ¿cierto? Por la derivada con respecto a x de la integral de la densidad lagrangiana, la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a d sub x de phi por la variación del campo, ¿sí o no? Entonces, de acá, yo puedo obtener otra ecuación importante que voy a utilizar para simplificar la variación de la acción que tengo escrita acá, ¿cierto? Y entonces ya vamos a ir mirando cómo vamos a obtener las ecuaciones de campo. Ahorita vamos a hacer un poquito de relatividad. Yo nunca pude entender muy bien este tema porque va antes de relatividad, pero bueno, yo no hice el contenido programático, entonces hay que cumplir. Pero acá hay que ir mezclando relatividad para poder ir unificando el espacio-tiempo en una teoría de campo, que eso es una teoría de campo, sino una unificación del espacio-tiempo, ¿cierto? Entonces, acá, bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la integral de 0 a L de diferencial de x por la derivada de la densidad lagrangiana de delta de sub phi de x, ¿cierto? Por la derivada de la variación del campo con respecto a que esto es igual a menos la integral de 0 a L, ¿sí o no? De sobre dx por la derivada con respecto a x de la densidad lagrangiana, ¿cierto? Con respecto a d sub x de phi por la variación del campo, ¿cierto? Entonces, esa es la otra ecuación importante que nosotros obtenemos para poder simplificar la variación de la acción, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, a ver. Ahora, venga, yo miro a ver cómo estamos acá despacio. No es mejor que nos pasamos por otra hoja. Vámonos para otra hoja. Bueno, muy bien. Teoría clásica de campos, parte 4. Sería teoría clásica de campos, parte 5, ¿sí o no? Bueno, bien. Entonces, volvamos a escribir, vamos a escribir la variación de la acción. Entonces, variación de la acción, ¿sí o no?
la variación de la acción entonces nos había quedado de esta forma. ds de phi de xt, ¿cierto? Esto es igual a, nos había quedado la integral entre t1 y t2 sobre dt por la integral de 0 a L sobre dx de la derivada de la densidad lagrangiana con respecto al campo más la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi punto por la derivada con respecto a t, ¿cierto? Más la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a d sub x de phi por la derivada con respecto a x actuando sobre la variación de phi. Bueno, entonces nosotros podemos expandir estas integrales. Como son intercambiables, esto me va a quedar la integral de 0 a L de x, la integral entre t1 y t2 con respecto a t de la derivada de la densidad lagrangiana con respecto al campo, ¿cierto? Más la integral de 0 a L de dx por la integral de entre t1 y t2 de con respecto a t de la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi punto, ¿cierto? Por la derivada con respecto a t de la variación, ¿cierto? Bueno, acá me faltó la variación, es acá debe ir la variación, ¿cierto? Entonces por la variación más, bueno, muy bien. Acá me queda más la integral entre 0 y L sobre dx por la integral. Bueno, perdón, acá tengo que cambiar el orden. Esto queda la integral entre t1 y t2 sobre dt, integral de 0 a L sobre dx de la derivada de la densidad lagrangiana del diferencial o con respecto al diferencial del campo con respecto a x por la derivada con respecto a x por la variación de phi. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Nosotros ya en la diapositiva anterior habíamos observado cómo quitar esas derivadas con respecto a t y con respecto a x de la variación, ¿sí o no? Entonces, esto era menos la integral entre t1 y t2, ¿cierto? Con respecto a t de la derivada con respecto a t de la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi punto por la variación, ¿sí o no? Y esta integral de acá entonces era menos la integral de 0 a L con respecto a x de la derivada con respecto a x de la derivada parcial de la densidad lagrangiana con respecto a d sub x de phi por la variación, ¿sí o no? Teniendo esto presente, entonces yo puedo seguir elaborando la variación de la acción, ¿sí o no? Entonces se me va a quedar lo siguiente. Entonces me va a quedar esto como integral de 0 a L con respecto a x, integral entre t1 y t2 con respecto a t de la derivada de la densidad lagrangiana con respecto al campo por la variación del campo, ¿cierto? Muy bien, menos, entonces ¿cómo queda esto? La integral de 0 a L con respecto a x, la integral entre t1 y t2 con respecto a t de la derivada con respecto a t de la densidad lagrangiana, bueno, la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi punto, ¿cierto? Por la variación, ¿sí o no? Menos la integral de 0 a L de x, integral entre t1 y t2 con respecto a t de la derivada
con respecto a x de la derivada parcial de la densidad lagrangiana con respecto a d sub x de phi. ¿Sí o no? Por la variación. Entonces yo más compactamente yo puedo escribir todo este chisme así. Bueno, entonces esto queda la integral entre t1 y t2, diferencial de t, integral entre 0 y L, con respecto a x, de la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi, menos la derivada con respecto a t de la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi punto. ¿Sí o no? Menos la derivada con respecto a x de la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a d sub x de phi, ¿cierto? Todo esto actuando sobre la variación del campo. Pero la variación de la acción, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto vale la variación de la acción en el principio variacional? Bueno, es que no quieren participar porque así la tienen que saber. La pueden escribir, es un número. ¿Cuánto vale la variación de la acción, chicos? 0, profe. Cero pollito, ¿sí o no? Entonces, si eso vale cero, esto implica una de las soluciones no triviales de ese problema es que el integrando sea cero. Hay otras soluciones triviales, ¿sí o no? Entonces, que no tienen que ver nada con la mecánica o con el desarrollo geométrico de la mecánica, está así. Entonces, una de las soluciones de ese problema es que el integrando sea idénticamente igual a cero, ¿cierto? Yo a veces hacía esto en clase, yo colocaba cero, entonces no colocaba un signo de admiración. Y una vez un chino me confundí y pensó que eso era cero factorial. Por Dios, las cosas que encuentra uno en el mundo, ¿sí o no? Entonces dejémoslo sin el signo de admiración. Entonces, eso es cero. Y de acá, entonces nosotros obtenemos el formalismo de Euler-Lagrange para un campo. Formalismo de Euler-Lagrange para el campo. Entonces, derivada de L de la densidad lagrangiana con respecto al campo menos la derivada con respecto a t de la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a, a phi punto, pues, ¿cierto? ¿Sí o no? Menos la derivada con respecto a x de la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a d sub x de phi, esto es igual a cero, ¿cierto? Este es el formalismo de Euler-Lagrange para un campo, que nosotros, digamos, sin ningún problema lo podemos extender a varias dimensiones, ¿sí o no? Entonces, de la misma forma que nosotros hicimos esto, que nosotros consideramos la cadena de osciladores, etcétera, etcétera, nosotros lo podemos hacer en varias dimensiones, ¿sí o no? Con la cadena de osciladores nosotros obtuvimos nuestra primera teoría de campo, que esa teoría de campo todavía le tenemos que hacer algo para mirar a ver qué ecuación de movimiento o qué ecuación de campo, de ahí qué ecuación de campo obtenemos, ¿cierto? Entonces, pero acá, si nosotros consideramos, por ejemplo, consideramos
¿Me pueden escuchar, chicos, otra vez? ¿O todavía hay problemas con el sonido? Y bueno, ¿y cómo me escucha? ¿Se escucha bien o se escucha entrecortado? Ya se escucha bien, Juan David. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Entonces acá les estaba diciendo que nosotros podemos tener una densidad lagrangiana que dependa de la derivada del campo con respecto al tiempo, con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Y esto típicamente cuando unificamos el espacio-tiempo lo denotamos como de μ de phi. Listo. Esta es la notación que ustedes van a encontrar en los libros, en los papers, etc. Con esta notación, nosotros podemos ampliamente determinar lo siguiente. Bueno, entonces básicamente, ¿qué es este lagrangiano? ¿Qué hace esta densidad lagrangiana? Esta densidad lagrangiana, cuando nosotros la integramos con respecto a X, es un funcional que me transforma de R4 a R, ¿cierto? Muy bien. Típicamente cuando se unifica el espacio-tiempo, entonces se estructura espacio-tiempo, ¿cierto? La estructura espacio-tiempo, como vamos a ver en un momento, nosotros tenemos un evento, así es como debemos de ver nosotros esto. Nosotros tenemos un evento en X, por ejemplo, o coloquemos una posición generalizada. Digamos en Q, T, un evento en Q1, T1, ¿cierto? Y un evento en Q2, T2, ¿cierto? En la mecánica newtoniana, pues mecánica no relativista, lo que nosotros tenemos es que el observable depende de delta Q y de delta T independientemente, ¿cierto? Entonces, esto es independiente. Acá hay una independencia ahí, en la mecánica newtoniana. Entonces, usted, por ejemplo, con medir, si usted puede medir la diferencia de las posiciones en donde ocurrió el evento, entonces usted puede determinar la observación, la velocidad, bueno, lo que sea, ¿cierto? Entonces, ahora, en la mecánica relativista, delta Q y delta T no son independientes. Entonces, en la mecánica relativista hay que definir una cosa que se llama intervalo invariante. En inglés ustedes lo van a encontrar así, en un libro de relatividad. Esto es invariant interval, ¿cierto? Que simplemente es un delta S al cuadrado que va a ser igual a por ejemplo, un delta X al cuadrado más un delta Y cuadrado más un delta Z cuadrado menos C por un delta T cuadrado. En relatividad especial, este intervalo siempre es invariante y de acá es de donde nosotros hemos escuchado el típico nombre de la norma de Minkowski, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, un segundo. ¿Será que Minkowski escribe así? Yo es que no me acuerdo. A ver, yo busco por acá. Busquemos para no ir a extender una percepción errónea sobre el apellido de Minkowski, ¿cierto? Ese man se llamaba Hermann Minkowski, ¿sí o no? A ver, busquemos Hermann. Ah, es Minkowski, es con N acá. Minkowski, ¿sí o no? Muy bien.
Listo, entonces es una norma en el espacio-tiempo y eso es invariante, ¿cierto? Entonces vamos a mostrar que si nosotros consideramos las transformaciones de Lorentz, por ejemplo, bajo las transformaciones de Lorentz, esa norma ha de ser invariante. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, transformaciones de Lorentz. Nosotros vamos a ver esto después, pero naturalmente pues tenemos que ver esto para poder unificar el espacio-tiempo en el campo. Entonces, transformaciones de Lorentz. Entonces, tenemos, por ejemplo, en una sola dimensión, tendríamos x1 sería igual a ¿quién? A x1' más vt', ¿cierto? Sobre la raíz de 1 menos v al cuadrado sobre c al cuadrado, ¿cierto? Tenemos entonces que x2 es igual a x2' y x3 es igual a x3'. Y tenemos una transformación de Lorentz para el tiempo. Entonces tenemos t igual a t' más vx1', ¿cierto? Sobre la velocidad de la luz al cuadrado dividido la raíz de 1 menos v cuadrado c cuadrado, ¿cierto? Entonces vamos a demostrar el intervalo invariante acá en este caso. Listo. Entonces si yo calculo esta norma, por ejemplo, x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado menos la velocidad de la luz al cuadrado por t al cuadrado, entonces ¿cómo queda esta vuelta? Queda x1' más v por t' sobre la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, todo esto al cuadrado, más x2' cuadrado, ¿cierto? Más x3' cuadrado más t', perdón, menos, esto sería acá un menos c cuadrado t' más vx', x1' sobre c al cuadrado dividido la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, todo esto al cuadrado, ¿cierto? Entonces, esto quedaría acá como, a ver, queda x1' cuadrado, ¿cierto? Sobre 1 menos v cuadrado c cuadrado, más 2x1' vt' sobre 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado, sí o sí, más v cuadrado t' cuadrado sobre 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado, más x2' cuadrado más x3' cuadrado, menos, entonces nos quedaría por acá lo siguiente, c cuadrado t' cuadrado sobre 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado, menos este c cuadrado de acá, se va con este c cuadrado de acá, entonces quedaría menos 2 x', vt', x1' vt', ¿cierto? Sobre 1 menos v cuadrado, ¿cierto? Sobre c cuadrado, entonces se va esta con esta de acá y me queda más v, x', v cuadrado, x' cuadrado, sobre c a la 4, pero con este c al cuadrado, esto queda casi al cuadrado dividiendo, acá queda sobre 1 menos v cuadrado c al cuadrado, ¿cierto? Entonces, esto queda como x1' al cuadrado factor de 1 menos 1 sobre v cuadrado sobre c cuadrado. Acá más queda esto sobre v cuadrado dividido c cuadrado que multiplica 1 menos v cuadrado c cuadrado, ¿cierto? Más x2' cuadrado más x3' cuadrado. Y los tiempos que entonces menos factorizo acá con los tiempos, están los tiempos. Entonces acá queda menos c cuadrado. No, uy, espérate un momentico. Esto acá es signo menos, ¿cierto? Porque es un menos c delta t cuadrado, entonces acá quedaría, esto acá también quedaría menos. Bueno, muy bien, esto quedaría entonces acá, factor de
este man de acá y este mancito de acá, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces queda c cuadrado, porque es un signo menos ahí, sobre 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado menos. Ah, no, porque factoricé el c cuadrado. El c cuadrado queda afuera, ¿cierto? Y esto queda e acá v cuadrado, entonces sobre c cuadrado, 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado, ¿cierto? Por t' cuadrado. Esto es igual a x1' cuadrado que multiplica c cuadrado sobre c cuadrado menos v cuadrado sobre c cuadrado menos v cuadrado. Esto es igual a 1 más x2' cuadrado más x3' cuadrado a menos c cuadrado por c cuadrado sobre c cuadrado menos v cuadrado menos v cuadrado. C cuadrado menos v cuadrado, listo. Entonces esto es igual a 1 y esto es x1' cuadrado más x2' cuadrado más x3' cuadrado menos c por c cuadrado por t' cuadrado, o sea que esto es invariante, ¿sí o no? Entonces en los dos sistemas de referencia que yo estoy midiendo, en el sistema del observador, en el sistema inercial de observación y en el sistema que se está moviendo a una velocidad v, ¿sí o no? Aquí en el esquema de la relatividad especial, entonces, estas normas, esta norma en el sistema primado y esta norma en el sistema no primado son invariantes. Eso significa que las coordenadas espaciales y temporales están acopladas. ¿Sí o no? Chicos, ¿todavía me escuchan o ya me quedé hablando solo? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, acá estamos. Listo, gracias. Muy bien, entonces, desde esa perspectiva, en el espacio-tiempo, bueno, ya sabemos que esto se llama intervalo invariante, ¿cierto? Intervalo invariante. Delta S al cuadrado igual a x1 cuadrado más x2 cuadrado. Más x3 cuadrado menos c cuadrado t cuadrado igual a x1' cuadrado más x2' cuadrado más x3' cuadrado menos c cuadrado t' cuadrado. Entonces eso es invariante cuando yo lo mido en diferentes sistemas de referencia. Entonces la norma se conserva bajo las transformaciones de Lorentz, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, para que esta norma se conserve bajo las transformaciones de Lorentz, entonces en el espacio-tiempo, entonces yo puedo definir, bueno, nosotros conocemos como un 4 vector, ¿sí o no? Que sea igual a x1, x2, x3 y, por ejemplo, ic por t, ¿cierto? Un tiempo imaginario, por ejemplo, ¿sí o no? Que sería equivalente a un desplazamiento. Significa que x mu por x mu, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo quedaría? Esto quedaría x1, x2, x3, ¿cierto? Por x4, que sería el tiempo, por x super 1, x super 2, x super 3, x super 4. Esto queda como x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado más x4 cuadrado, pero esto es x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado más y cuadrado c cuadrado t cuadrado, ¿cierto? Entonces esto queda como x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado menos c cuadrado t cuadrado, ¿cierto? Entonces, si nosotros utilizamos acá este 4 vector, entonces nosotros podemos definir perfectamente una norma en el espacio 4 vector, ¿cierto? Que va a ser nuestro intervalo invariante, ¿cierto? Entonces, bueno. Listo. Desde esa perspectiva, yo quisiera yo como enunciar brevemente un principio de la relatividad especial que me motiva a hacer este análisis, ¿cierto? Es un principio general de la física, ¿cierto?
el principio de la covarianza general, ¿cierto? Entonces, en inglés lo van a llamar como general covariance. Es el principio de general covariance, entonces, básicamente, ¿qué nos dice? Los voy a escribir en inglés, no me lo sé en español. Y no es por chicanear, en serio, no me lo sé. Entonces, physics debe existir en español, pero yo no me lo sé. Physics should be, bueno, uno lo traduce, pues, pero de pronto queda como raro traducir. Should be independent of the choice of coordinate system. ¿Sí o no? Ustedes todavía no han visto electrodinámica, entonces es una pena porque esto en electrodinámica sí es bacano. O sea, uno puede ver realmente, pero todo uno puede ver que el campo eléctrico y magnético no son observables, sino que lo que es observable es su conjunto. ¿Sí o no? El conjunto electricidad, magnetismo es observable, más ellos individualmente no. ¿Cierto? Entonces, en mecánica, básicamente, que lo que nosotros tenemos que hacer para conservar el principio de la covarianza general es definir unas métricas que sean invariantes ante las transformaciones de Lorentz. Es decir, si yo paso de un sistema coordenado a otro sistema coordenado, no tiene por qué pasar absolutamente nada, ¿cierto? Estamos en las mismas. Ahora, con base en lo que nosotros acabamos de decir acá, vamos a plantear una ecuación de Euler-Lagrange para el campo que nos permita incluir más dimensiones y unificar el espacio y el tiempo, ¿cierto? Vamos a compartir esta vuelta y seguimos. No pensé que iba a acabar hoy esto, pero parece que lo va a lograr. Para que ustedes puedan dar una estudiadita este fin de semana, una cosa que les tengo por ahí. Bueno, de hecho ya les compartí. No sé si la leí, el paper que les compartí sobre las ondas de materia y los vórtices. Eso está en el taller. Entonces, teoría clásica de campo, ahora parte 6, ¿sí o no? Listo. Entonces, nosotros ya habíamos definido el lagrangiano tal que es un funcional de phi, de la derivada con respecto al tiempo de phi, pero también podríamos decir que es un funcional de la derivada con respecto a x de phi, con respecto a y de phi, con respecto a z de phi. Y esto en general lo escribimos como el lagrangiano, que depende de phi y de sus derivadas covariantes de sub mu de phi, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Entonces, y esto, entonces simplemente es la integral con respecto a x de la densidad lagrangiana, que es una función de phi, de la derivada con respecto al tiempo de phi, la derivada con respecto a x de phi, derivada con respecto a y de phi, derivada con respecto a z de phi, ¿cierto? Esto es igual, entonces, en notación relativista, esto es el lagrangiano evaluado en phi y de sub mu de phi, ¿sí o no? Breve la vuelta. Ahora, para la ecuación de Euler-Lagrange, entonces básicamente, para las ecuaciones de Euler-Lagrange del campo phi de xt, bueno, que en este caso ya no sería aquí, no sería r, ¿sí o no? Ya no estamos en una dimensión. Entonces, para esas ecuaciones de campo,
¿Qué vamos a tener nosotros? Bueno, pues entonces nosotros teníamos que la derivada de la densidad lagrangiana con respecto al campo menos la derivada con respecto a t de la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi punto menos la derivada con respecto a x, ¿cierto? De la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a d sub x de phi menos la derivada con respecto a y. Acá incluimos otros grados de libertad de la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a d sub y de phi menos la derivada de la densidad lagrangiana, bueno, la derivada con respecto a z de la densidad lagrangiana con respecto a d sub z de phi. Esto tenía que ser igual a 0, ¿sí o no? Ahora, esto mismo yo lo puedo escribir de esta forma. Yo puedo escribir esta vuelta así. Debo decir, entonces esto queda como la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi. Y acá, observen que este término de acá es como la derivada de phi con respecto a t, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces yo podría escribir esto como así. No me cuidado, esto es la derivada con respecto a, multiplico acá a ICT, ¿sí o no? Entonces acá esto me queda por la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a la derivada de phi con respecto a ICT. Como ICT es una constante, digamos que acá no hice ningún mal, ¿sí o no? Acá no hice ningún mal, simplemente las incluí dentro del diferencial. Una, una cancela la otra, entonces realmente acá no he hecho, digamos que ninguna modificación a las ecuaciones. Esto es menos la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a x de la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a d sub x de phi, ¿sí o no? Menos la derivada con respecto a y de la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a d sub y de phi, menos la derivada de la densidad lagrangiana, bueno, la derivada con respecto a z de la densidad lagrangiana con respecto a d sub z de phi, ¿cierto? En el esquema de la relatividad, ICT, este de acá es x4, ¿cierto? Por lo tanto, ustedes observarán que yo puedo esperar esto como la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a phi menos la suma desde mu igual a 1 hasta 4, ¿cierto? De la derivada 4 vector. O sea, la derivada con respecto a x sub mu, ¿sí o no? Derivada con respecto a x sub mu de la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a d sub mu de phi igual a 0. Esta es la ecuación de campo, las ecuaciones de Euler-Lagrange para, de donde pueden derivar los campos, perdón, donde podrían derivar los campos, para el caso particular en el que nosotros unifiquemos el espacio y el tiempo, ¿cierto? Que, como les expliqué, van a quedar naturalmente unificados en el esquema de campo, porque el esquema de campo, naturalmente, nosotros podemos derivar el esquema de campo de varias formas. Nosotros lo hicimos con una cadena de osciladores, pero no necesariamente tiene que ver con una cadena de osciladores. O sea, pueden ser diferentes esquemas. Lo que sí es que, como nosotros vamos a demostrar, la solución de una teoría de campo entonces, en general,
se puede escribir. Juan David, qué Dime. pena, en un momento se cortó, entonces se escuchó que usted dijo la solución de una teoría de campo y se cortó. Ah, ya, disculpe. La solución de una teoría de campo es una onda, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tipo de onda? Pues, o sea, no, pueden ser varias ondas, ¿cierto? Yo les voy a solucionar una teoría de campo la próxima clase, entonces el miércoles. Gracias, Valentina. No, no había visto su mensaje, disculpen, chicos. Venga, chicos, se cortó durante mucho tiempo, más o menos sí ha entendido como la generalidad de la cosa. Profe, solo se cortó 2 veces, pero pues ya lo arregló. Bueno, pero entonces sí me han entendido como el flujo del procedimiento para obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿O quedó como mochoso por ahí? No, profe, ha estado claro. Bueno, muy bien. Entonces acá, notacionalmente, si nosotros utilizamos la convención de Einstein, entonces no tenemos esta suma acá porque esto es un producto. Aquí es un producto de índices. Entonces esto típicamente se escribe como d sub mu, la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a d sub mu de phi, igual a 0. Entonces estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange para el campo. Para el campo phi. Nosotros con una densidad lagrangiana, entonces si ustedes, por ejemplo, les dan, listo, le doy esta densidad lagrangiana, obténgame una ecuación de movimiento. Entonces, típicamente cuando ese es el caso, ¿sí o no? Entonces ya nosotros no obtenemos un conjunto de n ecuaciones diferenciales linealmente independientes, ¿cierto? Ordinarias, no. Obtenemos una ecuación diferencial parcial. Entonces, por ejemplo, ejemplo de ecuaciones de movimiento. Ejemplo de ecuaciones de movimiento. Para el campo phi. Hay varias conocidas. Entonces, por ejemplo, está la ecuación de Klein-Gordon, que la vamos a ver el miércoles. Por ejemplo, la ecuación de Schrödinger también se puede escribir, se puede determinar mediante una teoría clásica de campo, ¿cierto? La ecuación de Schrödinger, por ejemplo, una del taller. La ecuación de Gross-Piteviesky. Nosotros vamos a hacer una parecida en clase, que es la ecuación no lineal de Schrödinger. Bueno, hay diferentes tipos de teorías que uno puede obtener acá. Está también la ecuación de Dirac, por ejemplo. O algo parecido a una ecuación de Dirac. Lo que pasa es que acá esto es un poquito raro porque con la ecuación de Dirac nosotros hablamos de una ecuación espinorial y nosotros en mecánica clásica digamos que no tenemos los fundamentos para entender qué es lo que es un espinor. Simplemente que es un objeto que bajo rotaciones transforma diferente que un vector, ¿cierto? ¿Cómo transforma un vector? Usted lo rota 2pi y entonces el vector vuelve al mismo punto. Un espinor, usted lo rota 2pi y cuando usted rota un espinor 2pi adquiere un signo menos. Para que vuelva al mismo punto tiene que rotarlo 4pi. Entonces es la diferencia entre el espinor y el vector, ¿cierto? Pero pues digamos que son relativamente similares. Entonces, así es como nosotros debemos de obtener nuestra teoría de campo. Entonces, una vez a nosotros nos dan el lagrangiano, ¿cierto? Entonces nos dicen a nosotros, listo, la gran densidad lagrangiana, la que obtuvimos hoy con el conjunto de osciladores acoplados. Densidad lagrangiana, eso nos dice, listo, de la densidad lagrangiana, que depende de phi
y de d mu phi, ya en varias dimensiones. Entonces, ¿cómo sería este chisme acá? Esto hubiera sido un medio de, no, un medio, sí, esto sería un medio de mu por la derivada del campo con respecto al tiempo al cuadrado menos el coeficiente de Young, el módulo de Young que multiplica a, sería el gradiente, ¿cierto? Del campo phi al cuadrado. Esta es una teoría de campo muy convencional, ¿sí o no? Súper, hiper, mega convencional. ¿Y cuál es la ecuación de movimiento? Ecuación de movimiento asociada. La ecuación de movimiento asociada para esto sería la segunda derivada con respecto a t menos mu, ¿cierto? Por, bueno, mu acá queda dividiendo por y, y eso es una masa. Entonces esto sería menos el laplaciano, ¿cierto? Menos una cantidad que llamamos masa al cuadrado, actuando sobre el campo phi de RT. Esa es la masa del campo, así se llama la masa del campo. Esto es igual a cero. Esto es la ecuación de Klein-Gordon. Y esto acá simplemente es un laplaciano 4 vector de mu de super mu. ¿Sí o no? Como lo habíamos definido anteriormente. Y este tipo de ecuaciones tienen solución instantónica. Así se llama, solución instantónica. Un instantón. ¿Sí o no? Vamos a hablar en el curso vamos a hablar de solitones, instantones. Instantón. Phi de x de r, t, por ejemplo, es la suma, como esto es una ecuación lineal, entonces podemos utilizar el principio de superposición, sumar sobre k, de un coeficiente a sub k por e a la i, k.r menos omega t, ¿cierto? Esto es un instantón. Después vamos a ver la semana entrante que es un solitón, que es un instantón, etcétera, etcétera, para que ustedes hagan bien juicio del taller. Por favor, el paper que les dejé ahí para que ustedes leyeran, chicos, traten de leerse ese paper. Listo. Entonces, ya yo creo que a mediados de la semana entrante, entonces les puedo estar enviando el taller todavía. Les queda todo el mes de septiembre para que lo trabajen, ¿cierto? Sino que estoy terminando de digitar unas cositas, organizar algo, pero ya digamos que las preguntas en borrador las tengo listas. Listo, son 5 preguntitas. Y les voy a hacer una pregunta donde los quiero introducir a una teoría cuántica de campo. No es muy difícil si uno tiene claro, por ejemplo, el concepto del bracket de Poisson, ¿sí o no? También hay que ver la teoría de campo hamiltoniana. Entonces, pero la teoría de campo hamiltoniana no se las voy a evaluar en el taller parcial, sino que las voy a evaluar en el taller, o sea, los lunes. Listo. De este lunes en 8, entonces hacemos unos problemas de la teoría de campo hamiltoniana. Y en últimas, entonces estoy tratando de determinar si vemos integrales de camino clásicas o si vemos algunas implicaciones del teorema de Nether y de simetría. Entonces ahí miramos a ver qué hacemos. Bueno, listo, chicos. Entonces nos vemos el lunes. ¿Ok? Perfecto, David, muchas gracias. Feliz día. Bueno, jovencito, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.